Vamos a compartir. Muy bien, chicos, buenos días. Ya estamos conectados, ya estamos en nuestras clases virtuales de hoy día, martes 21 de julio. Vamos a empezar, chicos, con nuestras hojas aplicativas de todos los temas que hemos explicado, de todas las culturas. Vamos a hoy día a tocar el tema, o vamos a trabajar, chicos, con la hoja aplicativa de una de las principales culturas, las culturas más antiguas, la cultura donde le llamaron, en un momento le llamaron la cultura matriz, ¿no? Madre de todas las culturas peruanas. ¿Sí, chicos? Nos estamos refiriendo a una de las culturas, las madres de las culturas, la cultura Chavín de Huanta, ¿sí? A ver, les pregunto, a ver, a Danielito o Andrew, todavía no ingresa este Ángelo. A ver, la cultura Chavín, chicos, ¿tienen ustedes idea de dónde, en qué parte, en qué departamento se desarrolló? A ver, Ancash. Ancash, ya, pero ya en el departamento. Pero la ubicación exacta, chicos, la ubicación exacta. A ver, dice que sí, se desarrolló en el departamento de Ancash, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, en una de las ciudades, ¿no? De, por ejemplo, de Huari, pero netamente en qué lugar específico. Muy bien, entonces Chavín se desarrolló, chicos, en la provincia de Huari. Provincia de Huari, departamento de Ancash. ¿Está escribiendo Danielito? ¿Ya, chicos? Provincia de Huari, departamento de Ancash, a orillas del río. ¿De qué río? Del río Mosna. ¿Ya, chicos? En la provincia de Huari, departamento de Ancash, a orillas del río Mosna. ¿Ya? Esto está, por ejemplo, dice ubicado en la parte sierra. Acuérdense que el departamento de Ancash está en la parte costa, pero también tiene parte sierra. Y justamente está entre la cordillera, en la cordillera blanca y en la cordillera negra, a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar se encuentra esta cultura. Una cultura donde se destacó, chicos, se destacó porque fueron, por ejemplo, arquitectos, porque hicieron una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de edificaciones, y también sobresalieron en la parte escultórica, ¿sí? Fueron escultóricos. Labraron la piedra, lo tallaron, le dieron forma, y ahí ellos representaron a sus dioses. Acuérdense que ellos, todos sus dioses fueron felinos, ¿no? Muy bien, dicen actividades económicas. En agricultura, por ejemplo, chicos. En agricultura, por ejemplo, ellos se desarrollaron y hicieron, por ejemplo, técnicas agrícolas. Como que, por ejemplo, hicieron, por ejemplo, los grandes, por ejemplo, canales de irrigación para llevar el agua a sus sembrillos, ¿no? a sus tierras, a las plantas que ellos cultivaban. Por ejemplo, hicieron también reservorios. Por ejemplo, ellos también, por ejemplo, habían utilizado las partes altas, por ejemplo, que eran los andenes, y ellos mucho controlaban el agua, por ejemplo, ¿no? El agua casi no muy gastaban porque a veces había épocas, a veces de sequías, entonces ellos tenían que conservar el agua. Bien, chicos, vamos a poner ahí, por ejemplo, en agricultura, noten ahí, desarrollaron técnicas agrícolas, ahí, en agricultura, desarrollaron técnicas agrícolas. ¿Ya, chicos? Desarrollaron técnicas agrícolas de regadillo.
¿ya? Técnicas agrícolas de regadío. Si te alcanza ahí espacio, si te alcanza espacio, por ejemplo, ahí pones las plantas que ellos cultivaron, por ejemplo, ¿no? La papa, el maíz, la oca, la quinoa. Si te alcanza espacio ahí, lo colocas la variedad de plantas que ellos cultivaron para poder alimentarse y poder sobrevivir. Entonces pones ahí la papa, el maíz, la oca, la quinoa. Ahí estamos todos. ¿Estamos bien ahí, Andrew? ¿Ya, chicos? Muy bien, Dani. No ingresó Santiago, lo vi que estaba pues ingresando, no sé qué pasó. Bueno, así como ellos, por ejemplo, hicieron lo que es las técnicas agrícolas, porque ellos también utilizaron, por ejemplo, herramientas para poder remover la tierra y poder cultivar. Ellos también, por ejemplo, se dedicaron a la crianza de animales, a la domesticación, por ejemplo. Y de ahí ellos, por ejemplo, de los animales, por ejemplo, ellos utilizaron su carne, utilizaron, por ejemplo, su lana y también, por ejemplo, su cuero, chicos, mira, le dieron utilidad. De la carne, por ejemplo, hicieron, dice, la chalona, mira, el charqui, por ejemplo. Y de la lana, por ejemplo, para hacer la confección, por ejemplo, ¿no? De sus tejidos, ¿no? De sus abrigos, por ejemplo. O sea, ellos le dieron utilidad. Al mismo tiempo, también estos animales también lo utilizarían como, también como bestias de carga, ¿no? Para poder transportar sus alimentos. Ven, chicos. Entonces ahí en ganadería, por ejemplo, criaron o domesticaron, ahí anota, criaron, de criar, criaron y domesticaron animales como el cuy, por ejemplo. Criaron y domesticaron animales como el cuy, coma, auquénidos, auquénidos como la llama, auquénidos como la llama, la alpaca, por ejemplo, chicos. Muy bien. Hasta ahí estamos todos ahí, estamos perfecto. Andrew, ¿Daniel? Sí, Excelente. profe. Muy bien. Muy bien. Así como ellos, muy bien. Así como ellos fueron, se dedicaron a la agricultura, se dedicaron a la ganadería, ellos eso fueron las actividades económicas, porque siempre la base fundamental de su economía fue lo que es la agricultura, chicos, ¿ya? La agricultura. Entonces, cuando hablamos de sus manifestaciones culturales, estamos hablando de el trabajo y también, por ejemplo, de la parte arquitectónica, porque imagínate ellos también dónde podrían, por ejemplo, donde ellos tendrían un techo o ellos tendrían, por ejemplo, un espacio donde descansar o donde reunirse, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, hablamos de la cerámica. En su cerámica ellos también hicieron una gran cantidad, por ejemplo, de vasijas, de tazones, ¿entiendes? Para poder ellos solamente ahí recoger, ¿no? Solamente sus aguas, sus líquidos y sus alimentos, ¿ves? Y cuando hablamos, por ejemplo, de su cerámica, ellos fueron monócromos, o sea, se caracterizaron porque fueron monócromos. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué se dice que fueron monócromos? Porque justamente ellos utilizarían un solo color, como por ejemplo, como el color de la piedra, por ejemplo, ¿no? El color de la piedra o el negro gris, o principalmente como el color de la piedra, ¿ves? ¿Y qué clases, como te comentaba que ellos hicieron, por ejemplo, sus cántaros globulares, o sus azapuentes, con su gollete, ¿no es cierto? O como, por Sí. ejemplo, tazones, y que ellos, por ejemplo, lo utilizarían en algún momento en su ceremonia, por ejemplo. Acuérdense que la cultura chavín fue una cultura donde estaba gobernado por unos sacerdotes, ¿ah? Unos sacerdotes que justamente fueron capaces
¿no? De ellos poder dominar o poder controlar toda esta ciudad. ¿Ah? Unos sacerdotes que eran muy especialistas, ¿sí? Por ejemplo, porque ellos podían, podían, por ejemplo, adivinar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Las estaciones, o en qué momento, por ejemplo, había lluvias, escasez de lluvias, y por eso que todo, dice que todos la parte más baja, los campesinos, ¿sí? Por ejemplo, los agricultores, se iban a pedirle, por ejemplo, a él las técnicas de, por ejemplo, de la agricultura para poder sembrar, cosechar. Les pedían las técnicas, se iban a implorarle. ¿A dónde se iban? Por ejemplo, se iban al principal templo, por ejemplo, a Xavier de Guantar, donde aquí estaba el sacerdote, estaban ahí los sabios sacerdotes, dicen ellos, estaban ahí concentrados. ¿Ves? Ángelo, buenos días. ¿Qué pasó, Angelito? Muy tarde ingresó a la clase, ¿eh? Sí, profe. ¿Qué pasó, Ángelo, hoy día? ¿Cuál fue la excusa? Seguro que te querías dormido. Hace rato quería ingresar, ¿Qué pasó? solo que no me dejaba. ¿Quién? Sí, ¿Quién no te dejaba? no lo sé, creo que la clase. Ve. Oh. Bien, chicos, seguimos. Entonces, vamos a anotar en cerámica, fueron monócromos. Anota ahí, cerámica. Fueron monócromos. ¿Ya? Fueron monócromos. Color negro o gris. ¿Ya? ¿Utilizaron el negro o el gris? ¿Ya? Monócromos, colores, el negro o gris, oscuro. El negro o gris oscuro, o sea, como el color de la piedra, exactamente. ¿Sí? Anota ahí, por ejemplo, hicieron cántaros, con H, hicieron cántaros globulares. ¿Dónde, profe? Escribo. En cerámica estamos ya, Ángelo. ¿Ya? Ya escribí cerámica. Ya, fueron monócromos, el color negro, gris oscuro. En cerámica ponemos cántaros globulares. Cántaros globulares. ¿Sí? Ya creo que ya no tienen espacio, ¿no? Una línea más. Ya, cántaros globulares No, profe. con asa y gollete. Cántaros globulares con asa y gollete. Gollete con G de gato y doble L. ¿Sí? Y base plana. Y base plana. Por ejemplo, hay cerámicas, hay cántaros que tienen una base plana que pueden tener estabilidad. Y hay otros que no, que la parte, no, la base es un poco deforme y no tiene estabilidad por no el cántaro o la vasija. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos, chicos, nos vamos a la arquitectura, porque ellos también fueron muy arquitectónicos. En la arquitectura, por ejemplo, vamos a escribir, utilizaron la piedra y el barro. Anota ahí, Ángelo, en arquitectura. Utilizaron la piedra y el barro. ¿Ya? Acuérdense que la piedra utilizan en la sierra y el barro utilizan pues en la parte costa, pues chicos. ¿Ya? Ya, ahí nomás no pongan eso, ya saben que saben la piedra en la sierra y el barro en la costa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Andrew? No, profe. Perfecto. Entonces, anota ahí, construyeron centros ceremoniales. Construyeron centros ceremoniales. Construyeron centros ceremoniales. Centros ceremoniales. Como el templo Chavín de Huántar. ¿Sí? Como el templo Chavín de Huántar. Huántar con H, chicos, y con mayúscula, ¿eh? ¿Todavía hay espacio ahí o ya no hay? Una línea y media me alcanza. Excelente. Entonces, anotamos ahí sus edificios fueron piramidales. ¿Ya? Sus edificios o sus construcciones fueron piramidales, de pirámide.
piramidales, plazas en forma de U. Estoy nomás, profe, estoy nomás. Plazas en forma de U. Profe, estoy nomás, me alcance. Ya, hijito, ya. No te preocupes. ¿Ya? ¿Por qué decíamos que sus edificaciones tienen en forma de U? Porque así ellos lo habían estructurado. Y en su arquitectura, los chavinescos tenían, por ejemplo, el templo chavín de Huántar, el chavín viejo y el templo chavín de Huántar nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, el chavín, por ejemplo, viejo tenía otra estructura, tenía otra edificación, y en cambio el chavín de Huántar nuevo tenía otra característica. ¿Ves? Donde tenía unas galerías, era un laberinto sus palacios. Era un laberinto porque dice que uno entraba y no sabía por dónde salir. ¿Eh? Y en sus edificaciones, en sus templos, por ejemplo, en el templo chavín de Huántar, ¿qué colocaron en sus pasadizos? En sus entradas, chicos. Colocaron, acuérdense que ellos, por ejemplo, sus dioses eran terroríficos. En sus pasadizos ellos colocaron una gran cantidad, chicos, de las cabezas clavas. Unas cabezas clavas que ellos los habían dado forma a la piedra, y las cabezas clavas eran pues deformes, espantosas, de miedo, de terror. Entonces ellos dicen que los colocaban con un fin de poder espantar, dice, el enemigo, y no poder entrar quizás a esos templos. ¿Ves? Entonces, en lo que se refiere a la arquitectura, ellos hicieron una gran cantidad, chicos, de edificaciones. Y acuérdense que ellos utilizan el barro y la piedra. El barro utilizaron, por ejemplo, en la parte costa. ¿Ves? ¿Qué ponemos en agricultura? En agricultura ya había dictado este Angelito. Ahora yo estoy avanzando porque si es que me alcanza tiempo, te dicto, hijo, ¿ya? Religión. Chicos, en religión, acuérdense que los dioses de los chavinescos fueron espantosos, ¿ya? Terroríficos. Vamos a poner Profe, en principales dioses. Anoten ahí. Sus principales dioses fueron el jaguar, con J, el jaguar, el cóndor, tiene una O, con, el jaguar, el cóndor y la serpiente, ¿ya? Sus principales dioses fueron el jaguar, el cóndor y la serpiente, ¿ya? Sus principales dioses fueron el jaguar, el cóndor y la serpiente, ¿ya? profe, Dime, hijito, dime. Dime, se nos Andrew. va a acabar la clase ahorita. ¿Perdón? Ahorita se nos va a acabar la clase. No, todavía tenemos tiempo, hijo. No te preocupes, Andrew. Acá todavía, yo aquí en mi sistema, aquí me dice el tiempo, ya cuando ya faltan minutos, y me va avisando, chicos, ¿ya? No se preocupe. Porque nos faltan 2 hojas. No te preocupes, hijo, no te preocupes. Avanzamos, ¿ya? Anota ahí. Su religión fueron politeístas. Ponen ahí. Seguimos en religión, ¿ah? Fueron politeístas. Por eso hay que avanzar rápido. Fueron politeístas. ¿Por qué? Politeístas. Fueron ¿Qué? politeístas. Ya. En la parte de abajo y en las imágenes, por ejemplo, acá notamos esto, ¿cómo se llama? Las cabezas. Las clavas. ¿Cabezas? ¿Clavas? Clavas, perfecto. Cabezas clavas. Yo ya lo he escrito, profe. Ya. Acá en la otra parte, ¿esto cómo se llama? Donde estoy señalando. Aquí, esto es el templo chavín de Huántar. ¿Sí? En la otra imagen es el lanzón Monolítico. monolítico. La última, aquí, la última,
es la estela de La estela de Raimondi. Raimondi. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos avanzando, chicos, porque sí, es cierto que el tiempo se nos va. Vamos, chicos, rápido, seguimos. Nos vamos a la cultura Paracas, una de las grandes culturas que se desarrollaron en el departamento de Ica, ¿ah? En la costa peruana. Vamos, se desarrolló en la península de Paracas. Estamos en la cultura Paracas, chicos, ¿eh? La cultura Paracas se desarrolló en la península de Paracas, 18 kilómetros al sur de Pisco. Península de Paracas, 18 kilómetros sur de Pisco, Ica. ¿Ya? ¿Por quién fue descubierta esta cultura? Julio Cetello. Perfecto. Por uno de los arqueólogos. Profesor, ¿Sí? luego de Paracas, ¿qué? A ver, tienes que escribir rapidito, Tañero, porque aquí se me va el tiempo, hijito. Te dije que se desarrolló en la península de Paracas, 18 kilómetros al sur de Pisco, Ica. KM, pon. ¿Cómo? Ay, la K de kilo, bruto. Sí, paciencita con mi amigo Angelito, por el amor de Dios. Ya, anota ahí, hijo, aquí en donde dice, fue descubierto por Julio César Tello. Julio Cetello. Sí, se pone C, ¿no es cierto? Pero su nombre es Julio César Tello, uno de los arqueólogos peruanos más reconocidos, por eso le hicieron el padre de la arqueología peruana. Vamos, chicos. Periodo de historia, Paracas Cavernas, cementerio en forma de qué? Botella. Claro, excelente, Andrew. Forma de botellón. ¿Estás ahí, Angelito? Angelo, ¿estás en cavernas? Forma de botellón. Paracas, acá donde enseñaron, ¿qué Paracas? Necrópolis. Paracas necrópolis. ¿Qué forma tienen los Paracas necrópolis, chicos? Como laberinto. ¿Perdón? Como laberinto. No, Andrew, en forma rectangular. ¿Ya? Acuérdense que los cavernas son en forma de una copa invertida o un botellón, como un cuello largo. Y los necrópolis también son cementerios, pero son rectangulares, divididos. ¿Estamos ahí, Angelo? ¿Te atrasaste? ¿Sí? Muy bien. Vamos en principales aportes, chicos. Textilería. Anota ahí. En textilería ponen, fueron los mejores textileros. ¿Ya? En textilería ponen ahí, fueron los mejores textileros. ¿Ya? Ejemplo, el manto de Paracas. Fueron los mejores textileros. Ejemplo, el manto de Paracas. ¿Ya? De diversos colores. Fueron los mejores textileros. Ejemplo, el manto de Paracas, de diversos colores. En medicina, ahí vamos a anotar, fueron los primeros en realizar, las operaciones, fueron los primeros en realizar las operaciones al cráneo. ¿Ya? Fueron los primeros médicos, pues chicos, ¿no? En realizar las operaciones al cráneo. Nos vamos, chicos, a trepanaciones craneanas. ¿Sí? Nos vamos a trepanaciones craneanas. ¿Ya? A operaciones craneanas. Consistió en realizar perforación
consistió en perforar, ¿ya? Al cráneo, cuando había tumores, chicos, cuando había tumores, fracturas, por ejemplo, fracturas. Profe, ya no me alcanza más espacio. Ya, hijo, ya, no hay problema, no te preocupes. A ver, ¿qué es un fardo funerario, chicos? A ver, ¿quién me dice qué es un fardo funerario? Un ritual. ¿Perdón? Un ritual. Bueno, algo por ahí. Pero vamos a notar en fardos funerarios, fueron cadáveres muertos, ya, vamos. Chicos, estamos en fardos funerarios. Fueron cadáveres envueltos en varias telas. ¿Ya, chicos? Fardos funerarios. Fueron cadáveres envueltos en varias telas. Fueron cadáveres envueltos en varias telas. Acuérdense que formaban, por eso se le llamaba un fardo funerario, porque le envolvían en grandes cantidades de telas. Las primeras eran de baja calidad y las últimas lo colocaban de una buena calidad, con los mejores hilos, los mejores colores. Y por eso le decían un fardo, pues, ¿no? Y que también decían una momia, por ejemplo, Colocaban en forma de posición fetal, chicos. Vamos, cerámica. En cerámica, vamos a poner, fueron polícromas. En cerámica, fueron polícromas y monócromos. ¿Por qué polícromas? Porque utilizarían varios colores. Y monócromos porque usaron un solo color. Acuérdense que en los polícromas, por ejemplo, en los Paracas Cavernas, usaron varios colores. Y monócromos en los Paracas Necrópolis. ¿Qué tipo de cerámicas? Por ejemplo, hacían hicieron tazones, cántaros, vasijas, en forma globular y en forma plana. ¿Y chicos? Nos vamos. Abajo, la primera figura, ¿qué cosa es? A ver, un fardo. Un manto. Un manto, excelente. El manto de Paracas. ¿Sí? Manto de Paracas. La segunda, por ejemplo, ¿qué cosa es, chicos? La segunda imagen. Trepanaciones craneanas. Excelente, mi amigo Dani. Trepanaciones craneanas. Segundo es una trepanación craneana. Y la última, chicos. Trepanación craneana. Trepanación y... A ver, tenemos el manto de Paracas, trepanaciones craneanas. Y la última, chicos, a ver, ¿quién me dice? Craneana. Acuérdense que los paraquenses hacían trepanaciones craneanas y también hacían deformación, chicos. Acá. Profe, Este es deformación craneana. Profe. Dime. Profe, dime. profe, yo tengo deformación craneana. Profesor, la tercera imagen, ¿qué es? ¿La segunda? No, la tercera. Es deformación craneana. Deformación craneana. ¿Qué es una deformación craneana? Quiere decir que los paraquenses tenían una cabeza muy amplia, muy grande, una mandíbula, ¿no es cierto? Entonces ellos, para diferenciarse de las otras clases sociales. Entonces, desde muy pequeñitos, ¿qué hacían? Como tú ves acá en la imagen, colocaban una tablilla en la parte de la frente y lo colocaban con una gran cantidad de telas, ¿no es cierto? Para poder deformarse, poder diferenciarse de las otras clases sociales. ¿Sí, chicos? A ver, no sé, ¿algo pasa con mi amigo Ángelo?
Chicos, me quedan 2 minutitos, ya se me fue el tiempo. La última, ustedes me lo van a hacer, como ya hemos trabajado las hojitas, ustedes me lo revisen en su cajita despacio, tranquilo, y me lo envían para poder revisar, chicos. Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, excelente. Profe. Ya. Ha sido todo de mi parte hoy día que podía impartir las hojas explicativas y espero ustedes que hayan podido captar, chicos, toda la información. Chicos, nos vemos pronto.